que hay algo que las personas valoran mucho, más que el dinero, más que cualquier otra posesión, es el tiempo, ¿cierto? Hay incluso refranes que dicen, el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran, ¿verdad? Otros dicen, el tiempo es oro. Así que el tiempo es muy importante. Y el tiempo es uno de los recursos que Dios nos da a nosotros. Muchas veces nosotros decimos que tenemos que ser buenos administradores de todo lo que Dios nos da y nos preocupamos por administrar el dinero, nos preocupamos por administrar los bienes, pero no nos preocupamos por administrar nuestro tiempo. Por eso muchas personas dicen, ay pastor, es que no tengo tiempo. Ay pastor, es que me falta el tiempo. Si quisiera tener más tiempo. La Biblia nos habla en Mateo capítulo 25 que Jesús, bueno, no Jesús, sino que hubo el dueño de una finca, le dio a 3 de sus empleados o a 3 de sus trabajadores, a uno le dio 5 denarios, a otro le dio 3, a otro le dio 1, en algunas traducciones dice talentos. Y el asunto es que el dueño de esta hacienda quería que ellos lo multiplicaran. 2 de ellos lo multiplicaron, el que le dio 5 hizo 5 más, el que le dio 3 hizo 3 más y el que le dio 1 lo escondió. O sea, no fue productivo con el talento o con el denario que Dios le dio. En esta ocasión Dios le da diferentes cantidades de monedas o de denarios a estas personas, pero con el tiempo Dios nos dio la misma cantidad a todos, por igual, a niños y adultos, a jóvenes y viejos. A todos nos dio 24 horas, nos dio semanas de 7 días y años de 365. Así que puedo decir que el tiempo el Señor lo democratizó, lo universalizó. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Entonces, ¿por qué algunas personas sí tienen tiempo para hacer ciertas actividades y otras no? Bueno, la respuesta está en el uso sabio del tiempo. Por eso en esta tarde vamos a estar hablando acerca de eso, el uso sabio del tiempo. Y el apóstol Pablo tomó una oportunidad hablando con la iglesia de Éfeso y le enseñó acerca de cómo nosotros debemos vivir. Y dice así, así que tengan cuidado de la manera de vivir. Aquí está Pablo dándonos una advertencia, un consejo para que nosotros pongamos atención, nos tenemos que detener un momento. Cuando leemos este versículo bíblico deberíamos de detenernos y decir, aquí debe venir algo importante, porque nos está diciendo, tengan cuidado, o sea que va a venir, usted ha visto cuando uno va a la caja de cargadores eléctricos en la casa, que a veces se desconecta alguno, lo primero que dice ahí es, tenga cuidado, peligro, ¿sí? Y entonces uno entra ahí con cuidado. Ahora Pablo nos está diciendo aquí una advertencia, tengan cuidado. Y lo que sigue diciendo es, no vivan como necios, sino como sabios. O sea que entonces el ser humano no tiene muchas opciones, o es una o la otra, o sea, es sabio o no es tan sabio. Es un necio. ¿Y cuál es el necio? El necio es el que no toma en cuenta a Dios en su vida. Así que nosotros podríamos pertenecer a ese grupo de los necios si no incluimos a Dios en nuestra distribución del tiempo. En esas 24 horas que Dios nos da, si no lo incluimos a Él, nos estamos convirtiendo en necios. Porque la Biblia dice que el necio dice, Dios no existe. Y si Dios no está en nuestra agenda, si Dios no está en nuestro calendario diario, aunque lo digamos con la boca que creemos en Dios, pero no le hemos dado el tiempo que Él está ahí, estamos diciendo prácticamente Dios no existe para mí. O por lo menos es la última de mis prioridades. Si algo de mi tiempo sobra, se lo doy a Dios, pero primero voy a trabajar, primero voy a ver la televisión, primero voy a usar la computadora, primero voy a salir con mis amigos, primero voy a hacer todo lo demás. Y si me queda tiempo, pues voy a dedicárselo a Dios. Eso es lo que estamos diciendo cuando en nuestra agenda Dios no está en primer lugar. Así que dice, entonces, ¿cómo podemos nosotros manifestar que estamos siendo sabios con nuestro tiempo? Bueno, el versículo 16 nos dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. O sea que hay que aprovechar el tiempo, no hay que gastarlo, no hay que perder el tiempo. Porque los días son difíciles, los días no son tan fáciles.
Y como no son tan fáciles, entonces necesitamos primero a Dios en nuestra vida, segundo, planificar de acuerdo al plan que Dios tiene para con nosotros. Y entonces así empezamos a darle valor, el valor que le corresponde al tiempo que Dios nos ha dado. Entonces, Pablo dice en el versículo 17, por lo tanto, no sean insensatos. Una persona insensata es una persona que no es sabia, que aún sabiendo que hay un peligro, sigue directo. Aún sabiendo que hay consecuencias de sus acciones, no piensa en ellas. Entonces dice, no sean insensatos, sino que entiendan cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos entender la voluntad de Dios? Bueno, Romanos capítulo 12, 1 y 2 nos dice que no nos amoldemos al mundo actual. ¿Y cómo vive el mundo actual? Bueno, vive sin Dios. Dios no está en cuenta ni en su chequera, ni en su tiempo, ni en sus pensamientos, en ningún lugar. Y si se acuerdan de Dios, como dije hace un rato, está en último lugar. O sea, Dios nos está diciendo, no vivan como ellos, sino más bien conozcan la voluntad de Dios, renovando su mente, y así sabrán cuál es la buena y voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Y Pablo nos llama entonces a ser sabios con el uso del tiempo. Y desde la perspectiva bíblica, la sabiduría es un regalo de parte de Dios que se manifiesta de muchas formas en nuestra capacidad de comprender, de aplicar las verdades bíblicas que descubrimos en nuestro estudio de la Biblia. Y eso trae como resultado tener paz. Y cuando tenemos paz cuando tenemos un conocimiento adecuado, nos brinda paz en nuestro corazón. Y cuando tenemos paz en nuestro corazón, podemos andar con tranquilidad en el mundo. Y eso nos da capacidad para tomar mejores decisiones ante las adversidades, las crisis que el mundo nos puede presentar. Porque todos pasamos por adversidades. Unas más difíciles que otras, por lo menos la percepción que nosotros tenemos de ellas. Pero si Dios está en nosotros y tomamos tiempo para con Él, entonces Él nos dará el consejo necesario que ocupamos para los momentos difíciles. Así que entonces podríamos definir que la sabiduría es esa virtud, y digo intelectual porque tiene que ver con el conocimiento de las Escrituras, tiene que ver con lo que usted pone en su mente. Pero va más allá solamente del conocimiento, porque podemos sabernos 1000 versículos bíblicos de memoria, pero si no los ponemos en práctica, de nada nos sirve. Es como los libros que están ahí en una biblioteca, en un estante, llevando polvo, pero nunca los leemos. Así que es ese conocimiento de Dios puesto en práctica. Pero se diferencia del conocimiento solamente cognitivo, el conocimiento de adquirir saber números, de saber historia, de saber idiomas. Va más allá, va de la aplicación moral, la conducta moral de las personas. Y recordemos que nuestra fuente de nuestros valores emocionales, nuestros valores éticos, morales, vienen de aquí, de la Biblia. Así que si nosotros invertimos tiempo conociendo a Dios, eso nos va a beneficiar a nosotros, porque entonces podemos tener paz en nuestra mente, podemos tener tranquilidad y tomar buenas decisiones que al final nos van a traer buenas consecuencias, buenos resultados. Así que una persona sabia es aquella que entiende la voluntad de Dios para con su vida. Y como la entiende, entonces la sigue. Sabe que está seguro con Dios, sabe que Dios le va a dar todos los mecanismos necesarios para seguir en ese camino de la bendición, ese camino de tener a Dios de su lado. Y así que toma a Dios en cuenta en todas las direcciones de su vida. Porque sin la sabiduría de Dios las personas están perdidas, no saben qué hacer. Por eso el rey Salomón, que la Biblia considera que es la persona más sabia de las que ha habido en la historia del ser humano, cuando le correspondió el momento de gobernar a su pueblo, no le pidió a Dios riqueza, no le pidió a Dios más poder, como muchos gobernantes actualmente, sino que le pidió sabiduría a Dios. Dice, Señor, dame solo sabiduría, porque sin la sabiduría tuya, este pueblo se pierde y yo quiero hacer lo que a ti te agrada. Así que una persona sin sabiduría, sin la sabiduría de Dios, está perdido en todas las áreas. No puede ser un buen padre porque Dios es el máximo ejemplo de cómo ser un buen papá. No puede ser un buen esposo porque no tiene un buen ejemplo de cómo Cristo amó a su iglesia.
No puede ser un buen hijo porque entonces no tiene el ejemplo de Cristo honrando a su Padre. Así que cuando no tomamos en cuenta a Dios en nuestra vida, no podemos honrarle como Él espera. Así que por eso Salomón pidió sabiduría, para poder saber qué pasos tomar en su vida, para no solamente agradar a Dios, sino también para servir a los demás. Así que deberíamos de preguntarnos nosotros, ¿cómo puedo adquirir sabiduría? No solo conocimiento, sino sabiduría. Y es que la sabiduría se puede adquirir a través de una combinación de muchos elementos, como esa receta mágica que usted tiene, bueno, voy a quitar la palabra mágica acá, como esa receta favorita que usted tiene. ¿Sí? Cuando usted dice, mire qué ricos chilasquiles hice acá, o cuando hizo un pozole, dice, este es mi pozole mágico, ¿verdad? ¿Y qué lleva? Dice, no le voy a decir porque son ingredientes secretos, pero le voy a dar el mejor de todos. Bueno, esa combinación de factores para adquirir sabiduría está en la reflexión, en la palabra de Dios, en la búsqueda del conocimiento de Dios que se adquiere a través del estudio de las Escrituras, pero sobre todo un corazón humilde. Un corazón humilde que reconoce que no lo sabe todo, que necesita de otros hermanos y hermanas para seguir aprendiendo, que necesita la gracia de Dios para poder seguir adelante, el poder de Dios. Ese corazón humilde es el que se necesita para adquirir la sabiduría de parte de Dios. Entonces, debemos de buscar la sabiduría si no la tenemos. Y se aprende a través de la experiencia. Uno de ellos fue Job. Job decía, yo de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por medio de una experiencia personal que él tuvo, algunas situaciones que podríamos considerar negativas, como la pérdida de sus bienes, la pérdida de sus hijos, el tratar de discutir con otras personas acerca de sus creencias y sus acciones, lo llegó a reflexionar y a darse cuenta que realmente no era tan sabio como él entendía, y así que cuando conoció a Dios de primera mano, entonces dice, bueno, esta experiencia me ha hecho a mí reflexionar y soy más sabio. Así que las experiencias de vida nos ayudan a nosotros a adquirir sabiduría. La palabra de Dios, por supuesto, está llena de consejos positivos. Aquí no he encontrado ningún consejo que sea para mal. Todos son para bien. Y algo muy importante, y ese podría decir que es el secreto de esta receta mágica o buena, es la oración. La oración es la vía en la que nosotros podemos pedirle a Dios sabiduría cuando no tenemos, cuando no sabemos qué hacer, cuando las puertas están cerradas. Porque también es importante todos estos elementos de la oración, pero también la guía y el consejo de otras personas. Por eso pertenecemos a una iglesia. Pertenecemos a una iglesia porque con nuestros hermanos maduros en la fe nosotros escuchamos el consejo que necesitamos oír de parte de Dios. Proverbios 15:22 dice, cuando falta consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Así que una forma de adquirir sabiduría también es perteneciendo a una comunidad de fe donde hay hermanos y hermanas maduras en la fe que nos pueden ayudar a nosotros con los planes que hemos tenido adelante. Pues, y no es oportuno olvidar la importancia de la oración. Por eso el servicio de la semana pasada estuvimos orando de la importancia de la oración. 2 domingos atrás oramos también sobre la oración y cómo nosotros crecemos a través de la oración. Y es que la práctica continua de oración todos los días nos provee a nosotros oportunidades importantes para estar cara a cara con Dios. Porque recuerden lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Tenemos entrada directa hasta el trono celestial de Dios y podemos entrar confiadamente. Eso es lo que dice la Biblia. Así que cada vez que nosotros oramos, estamos delante del Creador del universo, el poseedor de la sabiduría infinita. Así que si usted quiere adquirir sabiduría, ¿a dónde puede ir? Cuando usted necesita dinero, ¿a dónde va? Al banco. Cuando usted necesita sabiduría, ¿a dónde debemos de ir? Al que posee la sabiduría eterna, que ese es Dios. Así que la oración es importante. Y si usted no es una persona sabia y dice, pastor, yo necesito ser sabio, necesito adquirir sabiduría. Bueno, el apóstol Santiago lo intuyó desde hace mucho tiempo y fue guiado por el Espíritu Santo para escribir esto. Santiago dice que si alguno de ustedes, dice, si alguno de ustedes les falta sabiduría,
pídasela a Dios y Él se la dará a ustedes generosamente, sin menospreciar a nadie. Y eso es muy importante porque cuando Dios nos da sabiduría, es una sabiduría universal y democrática. Mire, dice que no desprecia a nadie, así que Dios se la da a niños, se la da a adultos, se la da a jóvenes, se la da a viejos, se la da a ricos, se la da a pobres, se la da a blancos, se la da a negros, a chinos, a todas las personas por igual. Cuando se la pedimos de una manera humilde a Dios, Él nos da sabiduría, su sabiduría al que la necesite. Pero debemos de pedirla. Así que es importante saber que la sabiduría de Dios se la da a toda persona y sin distinción. Y otra cosa más, que Dios da su dirección, Dios nos da su guía, su sabiduría, no escasamente, porque Dios no es mezquino, Dios no es tacaño. El ser humano sí. No, yo no puedo ser generoso, yo necesito esto, no, esto es mío, esto, parecemos bebés, recuerdan los niños que decían, esto es mío, mío, lo tocaba. Pero Dios no es así, Dios es generoso, dice que Él lo da abundantemente. Dios da sabiduría abundantemente porque Dios es generoso. Así que debemos de aprender de Dios también a ser generosos. Y entonces el apóstol Pablo nos dice que una persona sabia primero no pierde el tiempo, sino que es diligente. ¿Por qué? Porque el tiempo es valioso. El tiempo es oro, ¿verdad? Hay personas que hasta pagan para que otras personas hagan ciertas cosas porque dicen, yo no tengo tiempo. En otras palabras, están comprando tiempo. El tiempo de otra persona. Así que una persona sabia ha entendido que la pereza y el ocio no son provechosos ni beneficiosos para el que lo practica, sino que su resultado del ocio, de la pereza, es la destrucción. Proyectos no concluidos. ¿Me entienden bien? Proyectos no concluidos son productos de la pereza. Mañana lo hago. Parecen las listas que nos dan las esposas a nosotros los esposos para que hagamos, ¿verdad? Mira, aquí le tengo esta lista, sí, mañana se lo hago, la otra semana, y así vamos y a veces pasamos un año y no hemos terminado nada. Así que la pereza, el ocio, el perder el tiempo no es algo que honre a Dios. Así que si quieres ser fructífero, si quieres ser un buen administrador del tiempo que Dios le ha dado, de esas 24 horas que Dios le dio a cada uno de nosotros aquí, o sino que se levante alguien y me diga que Dios le dio menos horas en un día. O alguien que se levante y diga, Dios me dio más horas que a ustedes. Soy privilegiado. No, ¿verdad? Todos nos dio las mismas horas. Así que, ¿cómo podemos ser productivos en esas horas? Y la respuesta está en las prioridades. En las prioridades que nosotros tenemos. Debemos de ser diligentes con nuestras agendas y así tendremos tiempo para pasar a tiempo con Dios, tiempo con nuestra familia, tiempo para refrescar nuestra mente. Y eso es muy importante. Porque Proverbios 24, del 30 al 34, nos da una gráfica de las consecuencias de las personas que les gusta perder el tiempo. Así que si usted es una persona que le gusta perder el tiempo, creo que deberíamos de poner atención en estos versículos bíblicos. Los voy a leer lentamente para que cada uno de nosotros podamos poner atención a los resultados de la pereza, de la negligencia, del ocio. Dice, pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes y la hierba cubría el terreno y el lindero de sus piedras estaba en ruinas. O sea, no se podía ni determinar cuál era la propiedad de él, nada más porque la podían ver destruida. Esa es la propiedad del perezoso. Y sigue diciendo, guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. En otras palabras, Salomón era tan sabio que aprendía incluso de los errores ajenos. Y sigue diciendo, un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Eso es como cuando estamos en la mañana y suena el reloj, ¿verdad? Trin, 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 5 de la mañana, y apaga la alarma, dice 10 minutos más, y cuando se da cuenta,
llegó tarde al trabajo, no se levantó. Dice, es como un hombre armado robando la oportunidad del éxito. Porque cuando somos así, perdemos la oportunidad de muchas bendiciones que Dios tiene con nosotros. Y así como Salomón aprendió de los errores de aquellos que practican la pereza que les produce pobreza, nosotros deberíamos de aprender del error ajeno, aunque muchas personas dicen, nadie aprende por cabeza ajena, ¿no es cierto? Por experiencia ajena, pero nosotros como cristianos y personas sabias deberíamos de tomar estas lecciones y aplicarlas en nuestra vida. Y yo creo que Salomón es bastante sabio y nosotros hemos visto también cómo muchas personas no aprovechan las oportunidades que tienen simplemente por eso, por la pereza. Pueden progresar en el estudio y dicen, no, qué pereza. Pueden progresar en su trabajo, ¿para qué? Si ni pagan bien. Pues, excusas, excusas y más excusas. Así que aprovechar bien el tiempo es trabajar diligentemente. Y la diligencia o la aplicación es un principio bíblico, que sabemos que el trabajo duro y honesto siempre es bien recompensado en todas las áreas de nuestra vida. Si usted es un buen estudiante esforzado, estoy seguro que va a tener buenas notas. Si usted trabaja bien en su trabajo y es responsable, estoy seguro que va a tener una buena calificación de parte de sus jefes. Si usted es un trabajador fuerte y responsable en su hogar, yo estoy seguro que la familia le va a reconocer eso. Así que el trabajo fuerte y arduo siempre es bien recompensado. Y la Biblia ensalza el trabajo diligente como fuente de bendición, tanto que en la vida de ahora como en la venidera. Por eso el Señor le decía a Moisés, esfuérzate. Y Moisés le dijo a Josué, esfuérzate. Porque el trabajo fuerte, el tiempo bien invertido, Dios lo bendice. El trabajo fuerte y diligente es asociado con prosperidad, mientras que la pereza es asociada con la pobreza. Así que es un principio bíblico, es un principio bíblico. Es por eso que toda persona sabia debería de aprovechar bien el tiempo, esas 24 horas que Dios nos da, dormir lo necesario, trabajar lo necesario, pasar tiempo con la familia necesaria, pasar tiempo con Dios. Y ahí es donde voy a empezar a hablar sobre las prioridades y cómo nosotros podemos tener tiempo para hacer todas estas cosas. Y lo primero es hacer nuestras prioridades. En otros momentos que he hablado de finanzas en la iglesia, usted sabe que yo les he dicho, hay que hacer un presupuesto de las finanzas. Y usted va a saber cuánto le ingresa, cuáles son sus gastos fijos y cuáles son sus gastos satelitales, o sea, gastos ocasionales. Y entonces usted sabrá cuánto, si usted gasta más de lo que ingresa, entonces tiene que empezar a recortar gastos para que entonces su dinero le alcance y esté siempre en números negros. Bueno, eso mismo tenemos que hacer con nuestro tiempo, pero no le llamamos presupuesto, sino que le llamamos agenda. Entonces, es importante que nosotros hagamos una agenda de nuestro tiempo. Saber qué es lo que vamos a hacer mañana, porque si no mañana llega y ya usted no sabe ni qué hacer y el día se le va como el agua entre las manos. Ya son las 9 de la noche, ¿qué hice yo hoy? Se me fue el tiempo y no hice nada. Aun cuando tenía un montón de cosas que tenía que hacer. Así que cuando vamos a organizar nuestro tiempo, tenemos que poner prioridades. Y la prioridad número uno en nosotros debe ser ¿cuál? Dios. ¿Verdad? Dice, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y yo le voy a añadir ahí también con todo tu tiempo. Porque cuando nosotros vemos en nuestro presupuesto que Dios no está ahí, entonces nuestras finanzas no le pertenecen a Dios. Y también cuando nosotros vemos nuestra agenda y vemos que Dios no está ahí, entonces tampoco le pertenece nuestro tiempo a Dios. Y decimos que creemos en Dios, pero es de aquí para allá, porque realmente nuestra agenda no refleja que amamos a Dios porque no pasamos tiempo con Él. Cuando usted ama a una persona, usted pasa tiempo con esa persona, aunque sea la llama por teléfono si no puede estar con ella. Así que nuestra agenda debe reflejar nuestro amor a Dios también. Debe ser nuestra prioridad número uno, debe estar Dios ahí.
Dios en todas las áreas de nuestra vida, en las finanzas, en el tiempo específicamente, debe estar ahí. Porque es ahí cuando pasamos tiempo con Dios, cuando empezamos a crecer espiritualmente con Dios, porque nos empezamos a parecer a Él. ¿Recuerda cuando Pedro estaba en la plaza y Jesús estaba siendo juzgado y castigado adentro? Las personas le dijeron, tú eres uno de ellos, porque hablas como ellos. Porque Pedro empezó a parecerse a Jesús por pasar tiempo con Jesús. ¿O no es cierto que dicen ahí que hasta a los perros flacos se le pegan las pulgas, verdad? Quiere decir que cuando anda con otros, todo se pega. Recuerda, la semana pasada, antepasada, dijimos en 1 Corintios capítulo 15, 33, no se engañen, las malas juntas corrompen las buenas costumbres. Bueno, entonces depende también con quién usted esté, depende de sus prioridades, también así va a ser el resultado suyo. Si usted se une con Dios, lo único que puede producir en su vida es bendición. Así que aprovechar bien el tiempo es tener un espacio de oración, un espacio para estudiar la Biblia, un espacio para adorar y algo más, un espacio para servir a los demás, a la evangelización, a la convivencia acorde a los principios del Evangelio. Y debemos ser muy cuidadosos con nuestro tiempo, ser sabios como el apóstol Pablo nos pide y entender que el enemigo, porque tenemos un enemigo que se llama Satanás, hay que llamar las cosas por su nombre, que él siempre está poniendo distracciones para que nosotros nos desenfoquemos de lo que realmente es importante. Y vea que Satanás no siempre te va a andar tentando con esos pecados de la carne, pecados morales, que todo el mundo dice, ay Dios mío, pecó. No, también nos distrae con cosas que parecen buenas, pero que nos distraen. Nos distraen del foco principal, que es nuestra relación con Dios. Así que algunas distracciones utilizadas por el enemigo pueden ser una actitud negativa, siempre todo es negativo, vemos el lado oscuro del mundo, vemos el lado malo de las personas, nunca vemos con unos lentes positivos, siempre todo es negativo. Esas son unas distracciones de Satanás, viendo lo malo, estando enojados, resentidos con personas en lugar de procurar la paz y aprovechar el tiempo que nos da Dios de convivir con otras personas en armonía. Otras distracciones que evitan que seamos sabios con nuestro tiempo son los deseos de la carne. Y ahí sí, todos aquellos deseos impuros que muchas personas pasan tiempo en ellas. O las preocupaciones. La vida cotidiana trae muchos excesos. Por eso en la parábola del sembrador, el Señor tiene un espacio específico para aquellas personas que se preocupan. Dice, entonces la semilla que traen los espinos, dice, aquellas preocupaciones que los ahogan a las personas y entonces su gozo, su fe se pierde. El exceso de compromisos. Nos comprometemos tanto que olvidamos comprometernos con el número uno, que es con Dios. Así que es momento de revisar nuestras prioridades, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. ¿Está Dios ahí en nuestra agenda? Debemos de preguntarnos nosotros entonces, ¿yo oro durante el día o no lo hago? ¿Vivo enojado, resentido con mi familia o con otras personas? Estoy agradecido con el trabajo que yo tengo. Si yo oré para Dios, para tener un trabajo y ahora que lo tengo todos los días paso renegando. ¿O estoy agradecido por el trabajo que Dios me dio? Quiero agradecer las oportunidades que Dios me da día a día. Eso es aprovechar bien el tiempo. Y el llamado del apóstol Pablo de utilizar sabiamente nuestro tiempo, debemos de incluir también el servir a los demás. Debemos de incluir servir a los demás en nuestro tiempo, porque no hacer eso es pensar solamente en nosotros. Y el egoísmo es algo que a Dios no le agrada. Cada persona que se autoidentifique, porque ahora está muy de moda esta palabra, ¿no? Es que yo me autoidentifico, yo me autopercibo de esta manera, ¿verdad? Entonces, si usted se autopercibe, si usted se autoidentifica como cristiano, debe dejar de ser egoísta, debe dejar de pensar solamente en usted y empezar a servir a otras personas. Porque cuando servimos a otros, estamos sirviendo al Señor. Si usted ha leído el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo dije, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve en la cárcel y me visitó. Y la persona le pregunta, ¿pero cuándo hicimos todo eso?
Dice, lo que le hiciste a uno de mis pequeños, lo hiciste también a mí. O sea que cuando nosotros damos un servicio a otra persona sin esperar nada a cambio, estamos sirviéndole al Señor. Así que también en nuestro tiempo debemos de incluir el servir a otros. Y hablando de servicio a otros, aquí tengo, aquí tengo una tabla, enfocarla bien en la cámara, ¿sí? Aquí está. Este dice, Real Connection Church, Mowing Lawn Schedule. Así que si usted ya estamos en el verano, en el tiempo de cortar el césped aquí en la iglesia, aquí tiene la oportunidad de servir también en la iglesia, cortando el césped. No sea solamente una o dos personas, sino ojalá que todos participemos en ella. Pero hay que servir y nuestro servicio a los demás debe ser con pasión, con alegría. Gracias a Dios, Señor, que me da la oportunidad de servirle a otras personas, porque cuando usted le sirve a otros, está dando alegría a otra persona. Porque quizá la otra persona no sabe cómo hacer algo, no tiene una respuesta y cuando usted viene a su ayuda dice, gracias Señor por enviarme a este ángel a ayudarme. Así que Romanos 12, 11 dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con fervor que el Espíritu le da. Y le servimos al Señor sirviéndole a otros, sirviéndole en la iglesia, sirviéndole a Él en la comunidad donde estamos, sirviéndole a Dios en nuestra familia. Así que nunca dejemos de servir, porque servir a Dios y a los demás fervientemente, con pasión, brinda para nosotros muchas bendiciones. Y una de ellas es la bendición de sentir la satisfacción del deber cumplido. Y así que servir a Dios con fervor a los demás presenta ventajas tanto espirituales como personales. Y el Señor Jesús fue el primero que nos dio el ejemplo. La Biblia nos dice, Emmanuel, Dios con nosotros. La mayoría de las religiones que el ser humano ha inventado tienen a un Dios que tienen que servirle, tienen que aprovecharle. Pero Jesús vino a este mundo, Dios con nosotros, y no vino solo a que le sirvieran, sino más bien hizo labores que otras personas no harían. Jesús pasó de pueblo en pueblo sanando, dando de comer, dando vista a los ciegos, predicando la palabra. Pero no solo eso, sino que Jesús en una ocasión tomó una toalla, se la puso en su brazo, en un cinto se amarró su túnica y se arrodilló y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Lavarle los pies a los discípulos era una o a las personas era una tarea que realizaban solamente los esclavos en las casas, porque era una de las tareas más bajas. Pero Jesús, Dios hecho hombre, tomó tiempo para servir a sus discípulos, incluso en una de las labores menos valoradas, para darnos un ejemplo, para que nosotros aprendamos a servir a otros. Y así lo hizo. Así que uno de los resultados de servir a Dios y a las demás personas aumenta nuestra capacidad de amar. Porque en ese momento Pedro estaba ahí, cuando Jesús le iba a lavar los pies a Pedro, me imagino bien sucios, ¿verdad? Porque no andaba ni zapatos, unas sandalias en unos caminos llenos de polvo. Pedro dijo, no, no, Señor, no me los laves. Dice, Pedro, es necesario que yo haga esto con ustedes. Ustedes ya están lavados por la palabra. Y Pedro dice, bueno, si es necesario, entonces báñame todo el cuerpo. Porque cuando Dios nos bendice completamente. Y él amó a Dios, dijo, Señor, si haces esto, yo te amo. Y él empezó a servir al Señor, tanto que el Señor le pida cuidar a sus ovejas. Cuando le servimos a otros, reduce el egoísmo, empezamos a pensar en la necesidad de otras personas y produce ese sentido de propósito. Yo tengo un propósito en nuestra vida, servir a los demás, y además fortalece el lazo comunitario. Pertenecemos a. Cuando usted sirve a esta comunidad de fe, usted se siente que pertenece a este lugar. No es un visitante más, no es un espectador, usted forma parte de. Eso es lo que produce el servir a los demás. Así que cuando aprovechamos bien nuestro tiempo sirviendo a otros, estamos siendo imitadores de Cristo.
Porque Jesús dijo, porque ni aún el Hijo del Hombre, ese era un título para el Mesías, para el Hijo de Dios, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No era propia suya, sino el rescate de la vida de otras personas. Así que aprovechemos bien el tiempo. Cuando nos dedicamos a vivir una vida recta, que es otra de las maneras en que nosotros aprovechamos bien el tiempo, poniendo a Dios primero, conociéndolo bien a Él, sirviendo a los demás. Y ahora, número 3, aprovechamos bien nuestro tiempo cuando vivimos dignamente, cuando damos un buen testimonio, cuando presentamos una conducta intachable. Es en esos momentos que estamos aprovechando nuestro tiempo para agradar a Dios, porque Dios es exaltado cuando vivimos un cristianismo real y verdadero que se refleja en nuestras acciones. Porque Dios llama a sus hijos y a sus hijas a vivir una vida de santidad. No a ser santulones, pero sí a vivir una vida de santidad, una vida recta. Y esto es posible solamente a través de Jesucristo. No puede ser con nuestros propios fuerzas, con nuestra propia sabiduría. Necesitamos de Él. Porque Jesucristo nos ha dado la gracia una vez que Él murió en la cruz para darnos vida a nosotros y una vida nueva. Una vida donde toma en cuenta a Dios y nos hace nuevos. Así que vivir de una manera santa, servir a otros es apartarnos de todo aquello que huela a pecado, todo aquello que huela a maldad y enfocarnos a todo aquello que es bueno. Gálatas capítulo 6 dice, no nos cansemos de hacer el bien y eso es también dar un buen testimonio. Así que podemos dar buen testimonio con nuestra forma de vivir y eso solo pasa cuando el Espíritu Santo está en nosotros, cuando nosotros recibimos la instrucción bíblica, cuando tenemos el compañerismo cristiano. No hay otra manera de que eso pueda surgir. Y si amamos a Dios, entonces nos apartamos de todo aquello que Dios rechaza y nos acercamos a todo aquello a lo que Dios ama. Y entonces nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude a vivir en santidad. Así que entonces, mis queridos hermanos, para ir terminando, debemos de aprovechar bien el tiempo y es buscar el consejo de Dios para servirle a Él, servir a los demás. Debemos de usar nuestro tiempo sabiamente, que Dios esté en nuestra prioridad número 1, que esté en nuestra agenda, inclúyalo. Aunque usted diga, no, yo me voy a acordar, no, apúntelo y vuélvalo a leer, hoy voy a orar, hoy voy a pasar tiempo con Dios. Sirva a los demás, tome tiempo para servir a otros y sobre todo cuide su testimonio. Trabaje en ello, en cambiar las áreas de su vida, que dígale a Dios, permíteme cambiar estas áreas para dar un buen testimonio. ¿Qué debo hacer? Si usted acepta esas 3 condiciones hoy, estamos entrando en ese plan de Dios para nuestra vida. Y entonces estamos entrando en el proceso de aprovechar bien nuestro tiempo. Si usted quiere hacer eso, yo lo reto a que ore conmigo.